Jessica Pons y el equipo de la red de asociaciones les agradecemos mucho que nos acompañen en una sesión más de capacitación de la red de asociaciones y pues estamos muy contentas y estamos de manteles largos por nuestros queridísimos aliados del día de hoy. Es la primera vez que trabajamos en conjunto y bueno, pues esperamos una sesión muy enriquecedora para todas y todos, para todas y todos aquí en este día. Esto, como bien saben y como les compartimos un poquito en los mensajes de recordatorio y en los detalles del taller, pues es en alianza con Centro Mexicano Pro Bono y con Visa, que son nuestros nuevos aliados y son quienes nos van a impartir la sesión de hoy. Así que pues muchísimas gracias a ambas instituciones por este apoyo pro bono que dan para las organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, pues como bien conocemos, la sesión de hoy es titulada como contratos para organizaciones de la sociedad civil. Eh, no sé si por aquí ya nos acompañe alguien del Centro Mexicano Pro Bono que nos quiera platicar un poquito, si alguno de los participantes no conocen qué es esta institución, pues estén más enterados y conozcan todo lo que hacen ustedes con las organizaciones de la sociedad civil. Por ahí veo que está SEMPRO, no sé si nos escuchan. Bueno, creo que no, a lo mejor creo que tienen un pequeño problema con su micrófono, pero bueno, ahorita les voy a compartir en el enlace, en el chat, perdón, el enlace para que conozcan la página del Centro Mexicano Pro Bono y los beneficios que pueden obtener a través de ellos. Sobre todo, bueno, su objetivo principal es el apoyo gratuito en asesoría legal con toda la alianza en su red mexicana pro bono que tiene varios despachos de renombre aquí en México, despachos legales y fiscales. Entonces, si por ahí tienen alguna duda en temas de que quieran aplicar para hacer donataria autorizada o algún problema en sus convenios, pues pueden acercarse a Centro Mexicano, ¿no? Y ellos a través de su formulario que llenan en su página se acercan a ustedes para apoyarlos de manera gratuita en el problema que presenten en su institución. Ya al final, si se llega a conectar alguien del equipo, pues podrá un poquito profundizar en esta breve explicación que yo les acabo de dar. Este, y bueno, pues sin más, quiero agradecer nuevamente a nuestros aliados de Visa y pues tengo la fortuna de presentarles a nuestros ponentes del día de hoy. Primeramente, me gustaría presentar a Annie Miram. Ella pues es licenciada en Derecho por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela, y cuenta con una especialidad en Derecho Corporativo de la Universidad Metropolitana, igual en Caracas, Venezuela, con una maestría en Derecho por la University of Southern California. Annie es miembro principal del equipo legal que apoya las operaciones de Visa en México y sus responsabilidades incluyen temas regulatorios, comerciales y contenciosos. Ella ha elaborado 2 años en Visa, desempeñándose como director legal del Departamento Legal en México, siendo el principal apoyo en la operación de México para el vicepresidente legal de Visa para México, Centroamérica y el Caribe. Y desde el 2020, Annie es responsable legal para todo Latinoamérica, los acuerdos y alianzas de procurar de bienes y servicios que permiten la operación de Visa en la región. Qué gusto y es un honor tenerte con nosotros por primera vez, Ani, bienvenida. También, bueno, pues vamos a contar con la experiencia de Marco Isuart. Él es licenciado en Derecho de la Universidad Panamericana, cuenta con una especialidad en instituciones del derecho mercantil de la misma universidad y también cuenta con una maestría en Derecho en Regulación Financiera y Bursátil por el Georgetown University Legal Center. Él es responsable del equipo de legal que apoya las operaciones de Visa en México, Centroamérica y el Caribe, y sus responsabilidades incluyen temas regulatorios, comerciales y contenciosos.
Marco ha laborado 9 años en Visa, desempeñándose como responsable del Departamento Legal en México, siendo el primer abogado de Visa en México. Y desde 2018, pues Marco es responsable del área legal en Centroamérica y el Caribe, que es una de las subregiones con mayor crecimiento de negocio y mayor actividad regulatoria en toda región. Así que pues también es un gustazo tenerte con nosotros, Marco, bienvenido. Y bueno, antes de presentarles a nuestro siguiente aliado y representante de Visa, me gustaría compartirles brevemente las recomendaciones para tener una sesión adecuada. Recuerden que para la gente que está aquí en Webex les pedimos que nos apoyen manteniendo micrófonos apagados mientras nuestros ponentes estén en exposición por respeto a su participación y pues también como para evitar interrupciones y distracciones tanto a ellos como a nuestros compañeros participantes aquí en Facebook, en Webex y a la gente que nos está acompañando a través de la transmisión simultánea en Facebook. Cualquier duda y comentario la vamos colocando en el chat y ya al final de la sesión pues vamos a tratar de darle respuesta a la mayoría de las preguntas que nos compartan. Sabemos que en temas legales y fiscales tenemos muchas dudas, entonces vamos a tratar de abarcar la mayoría de las preguntas que nos compartan. Bueno, pues esta sesión eh, queda grabada por si quieren consultar nuevamente el contenido, lo pueden hacer directamente en el canal de la red. Ahí en la sección de videos va a quedar guardada la sesión y también en unos días la van a poder encontrar en nuestra plataforma para que ahí consulten el contenido de esta sesión. Y ahora sí, me gustaría presentarles a Carlos Vázquez. Él es, bueno, él recibió su título de doctor de la Facultad de Derecho de Boston College Law School y de licenciado en finanzas de Loyola Marymount University. Carlos dirige los equipos de legal que apoyan las operaciones de América Latina y el Caribe y de compras globales. Sus responsabilidades incluyen temas regulatorios, comerciales y contenciosos, al igual que acuerdos globales de tecnología. Él ha colaborado 25 años en Visa, desempeñándose en varios roles regionales y globales. Entre otros, estableció la función de relaciones internacionales de la región América Latina y el Caribe. Trabajó en la reestructuración global de Visa, que antecedió a la oferta pública y lideró el asesoramiento legal estratégico a la Junta Directiva Regional en las negociaciones de la función de las múltiples regiones de Visa que resultaron en la creación de una entidad única y global. Es un gusto tenerte con nosotros hoy, Carlos. Te cedemos los micrófonos ya para dar introducción a esta sesión y nuevamente muchísimas gracias a los tres por acompañarnos el día de hoy. Buenos días a todos y muchas gracias por la oportunidad de apoyarlos. Estamos súper contentos de estar aquí con ustedes. Creo que muchos conocen a Visa. Es una entidad que opera a través de todo el mundo y en América Latina y el Caribe. Estamos basados desde Miami. El equipo que está aquí con ustedes hoy día apoya, como ya escuchamos, América Latina, México y el Caribe. Para nosotros es un placer apoyar las comunidades donde operamos, particularmente en temas comerciales legales, pues, donde tenemos amplia experiencia, dada la diversidad de tópicos que vemos en nuestro día a día. Sin más, le paso la palabra a mi colega Marco Isoart. Muchas gracias, Carlos. Sí, igualmente nada más agradecer la oportunidad de poder exponer los puntos y hablar sobre estos contratos, donde entiendo que han tenido ustedes algunas inquietudes y preocupaciones que tienen que ver con la operación que realizan como asociaciones o sociedades organizaciones de la sociedad civil, apoyando diversos y distintos esfuerzos en la comunidad. El día de hoy les voy a dar una muy general presentación sobre lo que son los convenios o contratos de voluntariado y el contrato de donación, atendiendo recomendaciones específicas que creo que son las que les pueden servir a ustedes para su día a día y las actividades que realizan. Y Ani me va a apoyar con darles una explicación sobre los temas de contrato de prestación, los contratos de prestación de servicios, que ella tiene ya muchos años aquí en Visa y en su experiencia anterior es experta en la materia.
Y otra vez, la idea es presentarles algo muy general. Como les comentó Carlos, nosotros somos un departamento legal que apoya diversas actividades y operaciones en México, Centroamérica y el Caribe. Eso nos da una sensibilidad de aspectos legales que no necesariamente a, a, tienen que ver con un aspecto específico de regulación no legal, sino nos dan la oportunidad de tener la capacidad de entender las distintas situaciones que se van presentando desde una perspectiva más amplia y generar un criterio que es lo que le estamos buscando compartir sobre recomendaciones de cómo mejor plantear sus contratos, de cómo mejor plantear sus acuerdos para proteger su patrimonio, para proteger sus intereses y la actividad altruista o de beneficio a la comunidad que están realizando. Voy a empezar a presentar. Siéntanse libres de hacerme cualquier pregunta. Estamos dejando un espacio al final para preguntas y respuestas, pero si en ese momento quieren interrumpirme, por favor, no estamos muy familiarizados con la plataforma de Webex en cuanto a al tema de preguntas, pero hablen y pregunten, no me voy a sentir mal si me interrumpen, ni mucho menos. Entonces empiecen, déjenme ver nada más si puedo compartir y por favor nada más confírmenme si pueden ver la pantalla. ¿La pueden ver? Perfecto. Sí, se ve. Perfecto, gracias. Entonces, como les comentaba, vamos a hablar del contrato de voluntariado, el contrato de donación y el contrato de prestación de servicios. Vamos a hablar de conceptos generales, recomendaciones, la importancia de estos contratos y algunas especificaciones particulares que debemos de considerar como asociaciones u organizaciones de la sociedad civil para beneficio de la comunidad. Déjenme nada más quitar que aquí me está estorbando. Ok, perfecto. Entonces vamos a empezar con el contrato o convenio de voluntariado. A diferencia de los otros dos que le vamos a presentar, el voluntariado no es un contrato que esté regulado por algún ordenamiento específico, ni en México, y creo que yo me atrevería a decir en ninguna parte. No es un contrato que normalmente encontremos reglamentado en los códigos civiles o en las leyes de los países. Sin embargo, sí es muy importante, es una actividad que ha venido creciendo precisamente con todas estas actividades de responsabilidad social, tanto de las empresas que ustedes representan, de las asociaciones que ustedes representan, o incluso como empresas como Visa, ¿no? Donde nosotros también tenemos un aspecto de responsabilidad social y también entramos en relaciones de voluntariado a veces para apoyar ciertas actividades con nuestros empleados o con terceros. Y entonces, básicamente, para definir este acuerdo, nos vamos a la teoría, a la doctrina, a la experiencia, ¿no? El contrato de voluntariado es un acuerdo de voluntades mediante el cual una persona se obliga con una persona físico-moral a prestar, esto es muy importante, un servicio no remunerado por un tiempo determinado a cambio de recibir información de orientación en medios materiales para poder llevar a cabo una obra o labor determinada en beneficio de la sociedad, cuya motivación principal es la solidaridad y el altruismo, ¿no? El hecho de que el voluntariado persiga un fin de solidaridad o altruismo no quiere decir que esté libre de compromisos o expectativas. Ustedes como organización y el voluntario como persona interesada en llevar a cabo este fin común, eh, tiene que existir siempre esta parte del compromiso, de la obligación de cumplir con ese fin en común y poder vincularlo de alguna forma para que se lleve a cabo esa actividad, ¿no? Si lo dejamos a una cuestión donde cada quien pueda hacer lo que quiera, entonces perdemos control, no vamos a poder tener la capacidad de poder exigirle al voluntario o al voluntario exigirle a la organización que se cumpla con un compromiso y llegar a ese fin común. De ahí la importancia del contrato, que es ahora la que voy a entrar a ahí está. Entonces, un poco aquí lo quiero decir por qué es importante, ¿no? Pareciera que estamos hablando de una cuestión donde cualquier persona desinteresadamente está buscando un fin común, está actuando de buena fe y estamos todos buscando el bienestar social o el bienestar de la comunidad. ¿Por qué entrar en un tema de firmar un contrato? ¿Por qué entrar en un tema de obligarnos y restringirnos? Bueno,
al final siempre es importante que conste un compromiso, más allá de la buena fe, de la actitud desinteresada para lograr un fin común. Si vamos a hacer algo, nos tenemos que comprometer y tanto la asociación como el voluntario tienen que asumir el compromiso de llegar a ese fin que están buscando, y de ahí la importancia de establecer el contrato. Pero además el contrato le va a permitir a la asociación proteger su patrimonio, sus activos, su información, y evitar que se puedan establecer o puedan surgir responsabilidades derivadas de esta relación, que es algo que no necesariamente queremos, como pudiera ser, por ejemplo, que alguien pudiera aprovechar esta situación para exigir algún tipo de compensación por haber interpretado que esto, en lugar de ser una relación de voluntarios, sea una relación laboral, donde el voluntario, en lugar de ser voluntario, es un empleado de la organización, y la organización se vea obligada a cumplir con las responsabilidades laborales, como es el pago del salario, la afiliación al IMSS, al Infonavit y todas las obligaciones que tiene uno como patrón, ¿no? Entonces, de ahí la importancia del contrato y de establecer una relación que sea jurídica válida y exigible, donde yo le pueda decir al voluntario, esto es lo que tú tienes que hacer, y la asociación diga, esto es lo que tengo que hacer, estos son tus derechos, estos son mis derechos, estas son tus obligaciones, estas son mis obligaciones. Además de eso, el contrato te permite establecer el cómo, el cuándo y el dónde, ¿no? En dónde vamos a llevar a cabo la actividad, el plazo o periodo de tiempo durante el cual el voluntario va a estar obligado a prestar su servicio para la asociación, definir claramente qué recursos o elementos materiales le va a prestar la asociación al voluntario, qué tiene que hacer el voluntario con esos recursos, esos elementos materiales para llevar a cabo la actividad. También delimitar responsabilidades. Nosotros estamos trabajando para realizar una actividad en determinado lugar con determinados riesgos. El contrato te va a servir para delimitar, ¿no? Para establecer esa esfera alrededor de lo que estás haciendo y no irnos más allá de lo que nosotros estamos buscando establecer como fin, como objeto de la asociación, ¿no? Esto también, como les decía, les permite proteger sus activos, les permite proteger su información, y además saber qué hacer en caso de que exista alguna disputa, alguna controversia con el voluntario, en caso de que el voluntario no esté cumpliendo con lo pactado, con lo establecido en relación a la actividad a la que se había comprometido a realizar. Es muy importante que en el contrato señalemos que el voluntario no va a percibir una remuneración monetaria, un beneficio, un premio por la realización de la actividad, ¿no? Esto para evitar que se genere el vínculo laboral o la relación de suprasubordinación entre un patrón y un empleado, ¿no? Estamos los dos al mismo nivel. Yo, como voluntario, estoy desinteresadamente y actuando de buena fe buscando el mismo fin que está buscando la asociación o la organización de la sociedad civil. No estoy yo actuando como subordinado de la asociación o organización civil para realizar el fin y buscando ser remunerado o recibir alguna compensación por eso. En todo caso, si nosotros tenemos que de alguna forma entregarle recursos, ya sea monetarios o en especie, al voluntario, es muy importante que quede claramente señalado que están relacionados con la actividad que va a realizar. No se trata de un salario, no se trata de una compensación, un pago o un beneficio, es la entrega de recursos para realizar un fin determinado, y en ese sentido separamos y dejamos claramente establecido que esto no es una colaboración, no es un acuerdo de trabajo, o también ahorita Ani les platicará, tampoco es un acuerdo de prestación de servicios. Y en ese sentido también es importante establecer que hay un objetivo de interés común, es un beneficio comunitario social, nunca un beneficio individual. Eso también les va a permitir separar la relación y establecer claramente que es una relación de asociación voluntario y no una relación de patrón a empleado. Pero sí, claro que vamos a compartir la presentación. Otro tema importante es, sí, estamos actuando de forma desinteresada, buscando un bien común, de buena fe,
pero bueno, siempre puede haber circunstancias por las cuales esta relación debe de terminar. En este caso, mi sugerencia es siempre establecer una terminación por conveniencia. No hay tampoco es que le podamos pedir al voluntario o exigir al voluntario que vaya o haga cosas más allá de lo que él voluntariamente está queriendo realizar. Pero en el momento de esa terminación, por la razón que sea, es decir, yo no puedo llevar a cabo la actividad, pactemos una cláusula de terminación donde claramente señalemos cuáles son las consecuencias de esa terminación, si se tiene que reembolsar gastos, si se tienen que devolver o no materiales, y sobre todo dejar las cosas en las circunstancias que se encontraban antes de iniciar la relación de voluntariado, ¿no? Otro tema importante tiene que ver con las limitaciones o exclusiones de responsabilidad. Algunas de las actividades que sus voluntarios realizan pues, tienen riesgos asociados con las mismas. Obviamente no es lo mismo un trabajo, un voluntariado de trabajo meramente de oficina o administrativo, a un voluntariado que nos va a ayudar, no sé, por ejemplo, a ayudarnos al mantenimiento de casas en la Sierra de Oaxaca, por poner un ejemplo, donde implica un traslado, ir a una zona de cierto nivel de riesgo, de seguridad, y en ese sentido tenemos que ser muy claros qué estamos esperando, cuál es el objetivo, en dónde lo vamos a hacer y qué está dispuesto la asociación a cubrir o no en relación a esa actividad. En ese sentido también se debe considerar el requerimiento para el voluntario de contar con un seguro que proteja estos riesgos o bien que la misma asociación esté dispuesta a cubrir el costo de ese seguro. Como siguiente punto, un poco para ir detallando, como seguramente saben, pues los contratos no es más que pactar en un acuerdo, ¿no? Obligarnos todos. La única forma en la que podemos estar obligados es ya sea porque la ley o un reglamento así lo señala o porque la única, más bien, para replantear un poco el pensamiento que les estoy diciendo, la única forma que los particulares tenemos de entrar en una relación de obligación, ¿no? de generar obligaciones o de vincularnos y podamos comprometernos a realizar algo, es a través de un contrato, ¿no? En ese sentido, en los contratos debemos ser muy claros en cuáles son las obligaciones y derechos que tiene cada una de las partes. En el caso de la organización, es para que podamos contar con la protección que ofrece la regulación o la legislación aplicable en materia de teoría general de contratos, es importante que exista una bilateralidad, ¿no? Es decir, que exista una corresponsabilidad en cuanto a que yo estoy obligado a hacer algo y el voluntario a su vez también a esa obligación que yo tengo con él le corresponde desde su perspectiva un derecho y exista esa corresponsabilidad entre las partes. Y en ese sentido es importante ser claros en establecer cuáles son los compromisos que tiene uno frente al otro. Del lado de la asociación, los compromisos son más en el sentido de proporcionar la información, formación, capacitación y apoyo y los casos los elementos materiales que sean necesarios, como les decía, pueden ser monetarios o en especie, para poder llevar a cabo la actividad, ¿no? En el ejemplo de darle mantenimiento o construir casas en la Sierra de Oaxaca, es decir, yo la asociación te voy a dar capacitación para entender cómo debes hacer ese mantenimiento, o esa construcción o pintar o como sea que vamos a llevar a cabo la actividad. Y además también te voy a dotar de los elementos necesarios para que la puedas llevar a cabo, ¿no? Desde mi particular punto de vista y un poco para proteger esta parte de mantenernos alejados de la relación laboral, es que estos elementos materiales que se le entreguen al voluntario siempre sean en especie. Cuando entramos en el tema de entregarles dinero en efectivo, siempre también va a ser importante ser muy claros en qué le estamos entregando y para qué,
¿no? Es decir, le estoy entregando este efectivo para cubrir un costo determinado. Incluso es mejor cuando lo planteamos como un reembolso, ¿no? Es decir, tú incurres en el gasto, me presentas el comprobante y yo te lo reembolso. O bien, si le voy a yo anticipar el recurso, que quede muy claramente establecido que el voluntario está obligado de todas formas a regresar conmigo y presentarme que efectivamente utilizó esos recursos para ese fin determinado mediante la presentación de los comprobantes correspondientes. Y en caso de no hacerlo, la organización no tendría ya la obligación de hacer ese reembolso. Como les decía, pues también otra de las obligaciones o compromisos que tiene la organización es facilitar y favorecer la participación activa del voluntario en la organización, diseño, evaluación y programación de las actividades que realiza. Como les comenté anteriormente, un tema de considerar la contratación de un seguro contra accidentes y responsabilidad civil, o bien, si no tenemos capacidad económica para contratar el seguro, exigirle al voluntario que cuente con uno, ¿no? Y finalmente, como les comentaba, cubrir los gastos. Y ojo, es cubrir los gastos, no compensar monetariamente, no entregarle un beneficio, un premio al voluntario por la realización de la actividad. Del lado del voluntario, los compromisos deben ser más en relación de utilizar los materiales y recursos integrados única y exclusivamente para el fin determinado, para la actividad que se está realizando. Es decir, te estoy entregando las brochas, te estoy entregando las herramientas que tú necesitas para este fin determinado, no es para que tú las uses para lo que quieras. Es también importante establecer una cláusula que establezca claramente qué va a pasar con esos elementos materiales. Puede haber ahí básicamente dos opciones, pero siempre a discreción de la organización, que es, te los puedes quedar, ¿no? Son tuyos, es parte del beneficio de haber participado en esta actividad, o bien me los tienes que regresar porque los voy a necesitar para una futura actividad. Otro de los compromisos del voluntario, y también tiene mucho que ver con la actividad que se realiza, pero siempre es recomendable establecer una cláusula de confidencialidad. Al final siempre estamos entregando listas que contengan nombres de personas, información que pueda llegar a ser considerada como sensible de la asociación, que no queremos que se esté utilizando para fines distintos a la actividad o objeto de la asociación, y en ese sentido siempre es recomendable contar con una cláusula de confidencialidad para que el voluntario no haga mal uso de la misma, ¿no? Y sobre todo para que no se esté divulgando información vamos, que sea de la asociación y de alguna forma su divulgación o revelación pueda ser considerada pueda ser mal utilizada y causarle un daño a la asociación por el mal uso de la misma. También dependiendo si el tipo de voluntariado tiene que ver un proceso creativo e inventivo, ¿no? Puede haber esta parte también. Sería siempre conveniente incluir una cláusula donde establezcamos que la propiedad intelectual o al menos los derechos patrimoniales asociados con esa propiedad intelectual sean cedidos de forma automática y irrevocable a la asociación, para que la asociación pueda hacer uso de los mismos en las actividades que está realizando en ese momento y hacia futuro. No sé si hay alguna duda hasta ahorita en relación al contrato convenio de voluntariado, o me sigo con el contrato de donación y dejamos las preguntas para el final. Solo tenemos una pregunta, Marco, que comentan aquí si a este convenio se le puede llamar también convenio de colaboración. Por supuesto. No hay ningún tema. En realidad no hay no hay una forma específica establecida en ley para el convenio o contrato de voluntariado. Entonces le pueden llamar convenio de colaboración. Y de alguna forma, como les comentaba, esa parte de mantener al voluntario de la asociación al mismo nivel, colaborando para buscar un fin común, pues hombre, creo que la palabra colaboración ayuda en ese sentido. Entonces, lejos de considerarlo inapropiado, creo que es una buena recomendación en un momento dado.
Listo, pues vamos con el contrato de donación. A diferencia del convenio de voluntariado, contrato de voluntariado, el contrato de donación sí está legislado, sí está regulado en todos los códigos civiles de la República y en el Código Civil Federal. Y con su Hola, soleación, perdón, buenos días. buenos días. Perdonen, es que veo que vas a cambiar de tema. Sí, Si me permiten, una de las recomendaciones que nos hacía este Emilio Guerra, que paz descanse, es no ponerle, por ejemplo, tarjeta de asistencia a un voluntario, porque eso puede, establecer relación laboral. Y por otra parte, es bueno, es necesario darles un curso de inducción, aunque sea una plática, pero que conozcan las políticas generales de la institución, por pequeña que sea. perdón, ¿tu nombre Luego, es? perdone, ¿Su nombre es? Atenodoro Ruiz. Atenodoro, es correcto. Y fíjese que en esa parte, eh, a este punto que comentaba yo de mantener el, el- el acuerdo como una relación netamente bilateral y no de subordinación, la pregunta es, ¿qué recibe el voluntario a cambio del esfuerzo o actividad que va a llevar a cabo en beneficio de la asociación? Pareciera que el que se lleva el beneficio, o se podría interpretar que el que se lleva el beneficio es la asociación, y no, y es justo con este tema de los entrenamientos, las capacitaciones, la entrega de materiales, donde justificamos, es decir, tú como voluntario te estás llevando esta experiencia para cualquier fin que estemos o actividad que estemos pensando. Yo te estoy capacitando, te estoy entrenando para que la puedas llevar a cabo y eso al final del día te da a ti conocimientos, te da a ti la satisfacción o experiencia de poder haber realizado una actividad que sin mí no hubieras podido llevar a cabo. Entonces, sí coincido en esa parte de que darles un entrenamiento previo a la realización de la actividad siempre va a ser algo positivo para otra vez establecer claramente que esto es una relación de voluntario y no una relación de empleado. ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, acá en Facebook nos preguntan que cómo en el tema del contrato de voluntariado, cómo se podría hacer o aplicar alguna, decirlo, sobre el uso de fotografías. A ver, es decir, que Sí, como se que, auto... Ok, que la organización incluye una cláusula en el contrato de voluntario para que la organización pueda, si sacamos fotografías a lo largo de la actividad, la organización pueda utilizar esas fotografías sin violar ningún tema de derechos de datos personales o uso de imagen de la persona. Entiendo que esa sería sí, la pregunta, exacto. claramente estableciendo el consentimiento en el propio contrato, ¿no? Palabras más, palabras menos, el participante consciente y acepta que durante la actividad se van a realizar fotografías y en ese momento autoriza el uso de esas fotografías para el fin y enlistamos podemos utilizar un lenguaje que le permite a la organización utilizar las fotografías para los fines que lo requieran, ¿no? Habría que entender de qué tipo de asociación estamos hablando, de qué tipo de actividad estamos hablando y establecer una cláusula en ese sentido. E incluso digo, ya por separado podríamos compartir con esta persona un lenguaje que le pueda ser útil para ese fin determinado. Pero haber contestado la pregunta, porque está por Facebook no se me va a contestar que está ok o no, pero bueno,
¿Eso es todo, Monse, o ya sigo con el contrato de donación? Sí, sería todo. Si quieres, seguimos ya con el Ok. tema de la donación. Gracias, Marco. Eh, el contrato de donación es un contrato, como les decía, regulado, a diferencia del voluntario que es no regulado o atípico, como decimos los abogados, donde una persona llamada donante se obliga a entregar gratuitamente a la otra llamada donatario una parte o la totalidad de sus bienes presentes, debiéndose rezar lo necesario para vivir según sus características y que produce el efecto traslativo de dominio respecto de los bienes que sean materia del contrato. Como la donación es una liberalidad, es algo que estamos dispuestos a hacer sin recibir nada a cambio, la legislación en México sí te establece algunos requisitos de forma, podemos compartir algunos modelos de contrato. Híjole, bueno, no alcancé a ver esa pregunta, pero luego ahorita la vemos. Es muy importante que conste que la intención es la transmisión gratuita por parte de donante, es decir, que hay un ánimos le decimos ánimos donante, pero es esa intención de donar, ¿no? Porque normalmente la gente no va por la vida regalando sus cosas, ¿no? Este actuar de forma desinteresada y de forma gratuita no es la expectativa que normalmente estamos esperando, y entonces el Código Civil, la legislación presume que no necesariamente esa era la intención, ¿no? Normalmente cuando hacemos algo siempre esperamos algo a cambio. Entonces, cuando estamos hablando de la donación, al no ser esa actividad o ese actuar normal del ser humano o de la persona ¿cómo se llama? Entonces buscamos siempre que quede claramente eso establecido, y entonces en la forma del contrato debe de constar tanto esa intención de donar como la aceptación del donatario o de la persona que recibe el donativo para recibirlo, porque también no está esperado que alguien se pueda enriquecer en contra de su voluntad, ¿no? Esto le pone unos componentes adicionales para uno de los elementos esenciales de los contratos, que es el consentimiento, que es el acuerdo de una parte con la otra. Le pone la ley unos elementos adicionales para decir, eh, es importante que quede claramente establecido que yo estaba dispuesto a entregar esto en forma gratuita como donante, y el donatario, yo estoy dispuesto a recibir esto en mi patrimonio. Y es por eso que el contrato de donación sigue unas formas, y en ese sentido no debe ser verbal, tiene que estar pactado por escrito. En algunos casos incluso se tiene que notarizar o protocolizar, y en algunos casos, si estamos hablando de bienes inmuebles, se tiene que inscribir en el registro público de la propiedad. En ese sentido, es importante describir claramente en el contrato cuáles son los bienes o recursos objetos de la donación, definir claramente el lugar, forma de entrega, y en su caso, ahí me estoy aquí, cuáles son. El hecho de que nosotros hagamos una entrega gratuita no quiere decir que no haya condiciones o cargas, como se denomina en la legislación o en la teoría. Es decir, no es no necesariamente 100% gratuito. Yo te entrego este inmueble, este bien, a cambio de que tú hagas algo en particular que no necesariamente está relacionado con el valor del inmueble que te estoy entregando, o del bien que te estoy entregando, porque entonces sería una compraventa o una permuta. Pero sí te puedo pedir que hagas algo en particular a efecto de tú poder recibir ese bien, y eso obviamente se tiene que pactar de forma muy clara y específica en el contrato. Eh, Solo pueden ser objeto, esto sí es por ley, solo pueden ser objeto de donación bienes presentes, nunca futuros. Y ¿cómo se llama? Como les comentaba, verificar si se requiere de alguna forma especial, si se requiere protocolizar o si se quiere registrar ante el registro público de la propiedad, va a depender del tipo de bien y el monto del mismo, ¿no? O valor del mismo. Pero bueno, eso es la teoría general de donación. Yo creo que para ustedes lo importante es saber dos temas o consideraciones específicas que existen en la legislación para el tema de donaciones. Los donativos que reciben las asociaciones sin fines, asociaciones, sociedades sin fines de lucro, como las que ustedes representan, pueden llegar a ser considerados como actividad vulnerable por la ley de prevención del lavado de dinero. En ese sentido, si el monto de la actividad, perdón, del donativo es de alrededor de 143,000 pesos,
te obliga a ti como asociación a establecer un expediente de conocimiento del cliente o identificación, perdón, de identificación del donante, ¿no? Y tienes que cumplir con ciertos requisitos, le tienes que pedir cierta información para poder llevar a cabo el donativo y guardar tú ese expediente por el tiempo que determine la propia legislación. Si el monto es mayor a 287,000 pesos, entonces no solo tienes que tener un expediente de identificación del donante, sino que además debes de darle un aviso a la Secretaría de Hacienda de la donación cada vez que esto ocurra, y este aviso se tiene que presentar un mes después de que se llevó a cabo la donación. Otro punto muy importante que tiene que ver con los donativos son la parte fiscal. Uno de los beneficios fiscales que existe a los donativos es que estos pueden ser deducibles de impuestos para el donante, pero para eso tú como asociación tienes que tener la capacidad de poder emitir recibos deducibles de impuestos, y en ese sentido tienes que seguir un proceso que está claramente establecido en el SAT, y es electrónico. Tú vas, te van a pedir que tus estatutos sociales claramente señalen que tú eres una persona moral sin fines de lucro. Esto a partir del objeto social y ciertas cláusulas que tienen que estar incluidas en el estatuto. Sigues el procedimiento todo a través de formato electrónico en la página del SAT, y se te otorga la autorización para que tú puedas emitir estos recibos deducibles. Y lo importante es que mientras tú tengas esa autorización para emitir recibos deducibles, tienes que estar al día en el cumplimiento de tus obligaciones fiscales, porque el SAT te puede revocar esa autorización. Y bueno, eso sería lo que tiene que ver con el contrato de donación. No sé si hay alguna duda o pregunta al respecto del mismo. Perfecto, entonces le cedo la palabra a Ani para que nos hable del contrato de prestación de servicios. Perdón Marco, y perdóname Ani por la interrupción. Sí, aquí tengo una pregunta, es que no pude abrir el micrófono. Nos comentan que si el donativo en especie se debe cuantificar en el contrato. No se debe de cuantificar en el contrato, pero como recomendación general no solo para los efectos fiscales, sino para dejar, también para establecer las responsabilidades y la determinación del valor mismo del contrato, que tiene sus consecuencias. Para mí siempre es importante establecer el valor del mismo en la medida de lo posible, ¿no? Ok, muchas gracias. También aquí nos están exponiendo un caso, el cual les gustaría acercarse como ustedes para profundizarlo, pero si quieren ya al final de la sesión lo, lo Claro que sí. tomemos en cuenta. Y bueno, tenemos un par de preguntas más y si quieres ya continuamos con Ani. Primero en Facebook nos comentan si el contrato se registra ante el SAT y se establece el monto. ¿Se establece qué, perdón? El monto. No, perdón, a lo mejor ahí no fue muy claro. Lo que se tiene que registrar ante el SAT no es el contrato, sino son los estatutos nada más. Los estatutos con ciertas cláusulas que específicamente la redacción y el texto específico te lo requiere el SAT, y ahí viene toda la información en la página de Hacienda. No lo incluí ahorita en la presentación por el tiempo que le íbamos a dedicar, pero también esta persona, si nos busca, lo estuve yo revisando hace un par de días, y ahí viene la verdad es que sí lo tienen muy claro en esa parte Hacienda de cuáles son los pasos que se tienen que seguir para obtener esa autorización. Pero el contrato no es, son los estatutos de la asociación o la sociedad. Ok, gracias. Si quieres, ahora sí continuamos con Ani y tocamos las demás preguntas al final. Gracias. Claro que sí. Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Annie Milgram. Yo les voy a presentar, Marco, si me ayudas con la lámina del contrato de prestación de servicios. Un poco a modo de introducción, el contrato de prestación de servicios va a ser probablemente el contrato que más frecuentemente ustedes puedan necesitar, ¿no? ¿Y por qué? Porque a través de un contrato de prestación de servicios, la organización va a contratar todo lo que necesita para funcionar. Pensemos en un contrato de prestación de servicios como desde la contratación de un abogado, por ejemplo, si lo necesitaran, hasta la contratación del servicio de luz, de agua, de internet, cualquiera de los bienes
o digamos de los assets que ustedes pueden llegar a necesitar para poder desarrollar sus actividades, lo van a poder contratar, o sea, y que impliquen pues no tanto una cosa, sino un hacer como darles electricidad o darles internet o prestarles el servicio de limpieza, pues va a ir a través de este contrato, ¿no? De prestación de servicios. Quizás una cosita que quisiera por empezar por aclararles es que para que exista un contrato no tiene por qué necesariamente haber algo escrito y que se firme, ¿no? Un contrato finalmente es un acuerdo de voluntades. Entonces, en el momento en el que, por ejemplo, yo soy abogado, ¿no? Entonces viene una organización y me pide a mí que le prepare un contrato o que le preste una asesoría y yo se la presto y le cobro por eso. Hay un acuerdo de voluntades entre esta organización que me pidió ese servicio y yo como abogado y el contrato existe independientemente de que no haya un papel y nadie nunca lo haya firmado. Hay ciertos contratos que la ley nos exige que sean escritos, ¿no? Pero en general no es un requisito específicamente para el contrato de prestación de servicios y por lo tanto, cada vez que ustedes contratan algo, cualquier servicio que sea, va a existir ahí un contrato independientemente de que no hayan firmado nada. Ahora, ¿de qué nos sirve firmar algo? Pues nos sirve para darnos certeza de lo que se está contratando y para documentar una serie de cosas que pues ahorita vamos a ver dentro de la presentación. Em, ¿Cuál es, cuál es pues entonces la definición o el concepto de un contrato de servicio? Es como venía comentándoles, es un acuerdo de voluntades, ¿verdad? A través del cual pues ustedes como organización van a contratar a otra persona que puede ser tanto una persona física, o sea, podríamos estar contratando a un individuo como a una compañía que preste un servicio, ¿no? Y lo vamos a contratar a cambio de una remuneración. Esta es la distinción que tenemos con el contrato de voluntariado, es que la persona del otro lado pues sí va a cobrar por los servicios que está prestando y el cobro se puede hacer pues de distintas maneras, pero va a haber una remuneración como contraprestación de este servicio que nos están prestando. Esto es un contrato que sí está regulado, en el caso del Distrito Federal está en el Código Civil y en la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional del Distrito Federal. Si me ayudas, Marco. Ok. Em, como les venía comentando, el primer punto, y que creo que es válido para cualquier contrato, ¿no? Es que firmar este contrato, pues tener este papel firmado por las partes, nos va a permitir tener una relación que sea válida y que sea exigible, ¿no? Que nosotros podamos decirle a esta persona o a esta compañía que contratamos para un servicio, podamos reclamarle si nos incumple o podamos exigirle que nos cumpla, ¿no? No que no se puede hacer cuando un contrato es oral, pero es mucho más complicado, pues, probar una serie de cosas que van alrededor de lo que se haya acordado, ¿no? Cuando lo tenemos por escrito, pues no hay dudas de qué fue lo que se acordó está escrito. Em, Creo que quizás lo más importante que tenemos que colocar en el contrato van a ser los términos y condiciones que van a regir este servicio, ¿no? Y ahí es donde tenemos que tratar de ser, la recomendación es ser lo más detallados posibles. ¿Qué es lo que estamos contratando con lujo de detalles? ¿Qué es lo que se espera de ese proveedor de servicio? ¿Cuándo? O sea, términos y condiciones incluyen todo, ¿no? El qué, el cuándo, el cómo, con qué herramientas, el lugar, que absolutamente todos esos detalles estén específicos dentro del contrato para que pues después no haya lugar a malas interpretaciones, ¿no? Que le contratemos un servicio y la persona pensaba que lo podía prestar en otro sitio o que lo podía prestar a distancia cuando lo necesitábamos presencial, o que podía hacerlo en cualquier momento y en realidad lo necesitábamos para una fecha específica. Entonces, todos esos detalles es importante especificarlos en el contrato. También es muy común en la prestación de servicios que de repente se pauta el reembolso de ciertos gastos, ¿no? De repente le contratamos, por ejemplo, a un abogado para que nos haga un acta que necesitamos registrar y pues el registro tiene unos costos, ¿no? O la notaría tiene unos costos. Entonces, estos costos de la notaría probablemente el abogado les va a pedir que se los reembolsen. Eso también es bueno que venga en el contrato, pues que se especifique si nosotros estamos entendiendo que el abogado está cobrando X monto y que eso incluye todos los gastos que queden en el contrato, ¿no? No va a haber reembolso de gastos. Tu tarifa incluye todo. O que por el contrario diga, pues los honorarios son únicamente tus servicios y los gastos que se incurran para prestar el servicio los vamos a pagar de forma adicional como un reembolso, ¿no? Esas especificaciones es importante detallarlas en el contrato. Em, Dejar muy claro cuáles son las responsabilidades que va a tener este prestador de servicio y cuáles son las responsabilidades que va a tener la organización para que el servicio se dé. Y igual que con el voluntariado, es muy importante como que el contrato nos ayuda a que después no haya lugar a duda que lo que se contrató fue un servicio y que no estuvimos contratando un empleado. Entonces, que no se genere una presunción de que existe una relación laboral, ¿no? El contrato escrito nos ayuda a eso. Si de repente contratamos un servicio de una persona que venga, por ejemplo, a limpiar un día las oficinas de la organización,
y no dejamos claro que esto pues es una contratación de un servicio, podría entenderse que lo contratamos como empleado de limpieza, ¿no? Entonces esto es importante para todas estas cosas, es importante documentar el contrato. Otra cosa que es muy importante es como un poco tener claro cuál sería como el evento que dispara que nosotros le tengamos la obligación de pagarle al prestador de servicios sus honorarios. Entonces, en los contratos de servicios, la verdad, se vale lo que convenga a las partes, ¿no? Y puede ser un cumplimiento de un objetivo. Entonces decimos, bueno, cuando logres X cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, al abogado, cuando me registres el acta te pago, o cuando me la redactes te lo pago y después tú lo vas a registrar, ¿no? Puede haber como distintos objetivos o metas que se pueden ir cumpliendo, o por ejemplo, el tema de las horas es muy clásico con abogados, es decir, bueno, te voy a pagar por hora. Entonces el abogado te va a ir reportando las horas que invierte en ti y en ese sentido pues le vas a ir pagando las horas que va haciendo, ¿no? Y es muy importante que el contrato delimite pues exactamente cuáles son las expectativas de lo que espera recibir la empresa y cuáles, o la organización, perdón, y cuáles son esos momentos o esos hechos que disparan la obligación de pago por parte de la organización. Nuevamente es importante que quede claro, que sea expreso, que es un contrato de prestación de servicios y que por lo tanto no es un servicio subordinado. Y ahorita les voy a explicar cuál es la distinción entre una cosa y otra, pero un servicio subordinado es el que termina siendo una relación laboral, ¿no? Entonces debe quedar muy claro que el servicio no se está prestando de forma subordinada. Y como les comentaba Marco antes, es importante también pues, establecer derechos de terminación anticipada, porque si la organización, por ejemplo, contrata un servicio para un año, porque estima que lo va a necesitar para un año, porque va a ser para, no sé, un proyecto que tienen, que tiene una duración de un año, y el proyecto se acaba a la mitad por cualquier motivo, se suspende o se cancela, queremos tener la posibilidad de decirle al proveedor, mira, de verdad, muchas gracias, pero hasta aquí llegamos, necesitamos terminar el contrato porque ya ustedes no necesitan más el servicio. Entonces es muy importante que el contrato les dé como esa cláusula de salida, ¿no? Esos derechos de terminación anticipada que les van a permitir a ustedes dejar de incurrir en esos gastos, porque si no, entonces van a verse obligados a continuar el año entero pagando el servicio aunque no lo necesiten. Aquí tengo una pregunta. A ver, ahora que se está trabajando a distancia o en híbrido, ¿cuál sería la modificación que se tiene que hacer en el contrato? Realmente depende, ¿no? Si tienen un contrato que especifica que el servicio tiene que ser prestado en sitio, entonces sí habría la necesidad de repente hacer una enmienda, puede ser algo muy sencillo, donde indiquen de manera muy puntual que pues el servicio ahorita no necesariamente debe ser prestado en sitio, sino que la empresa permite, perdón, la organización permite extraordinariamente que les presten el servicio a distancia. Si el contrato no dice en ninguna parte que como ese requisito del contrato del servicio tiene que ser prestado en sitio, entonces realmente no hace falta modificación, ¿no? Pero en tal caso puede ser una modificación puntual, puede ser algo sencillo. Yo no me complicaría mucho con el tema, honestamente. Em, Ok, entonces, una cosa muy importante que venía comentándoles es que tenemos que evitar que se haga o se genere una presunción de que existe una relación laboral, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Distinguiéndola de una relación de trabajo. Y creo que para eso quiero darles unos puntos específicos de cómo qué diferencian a una relación con un prestador de servicios de un contrato de trabajo, ¿no? Em, la relación de trabajo, ¿verdad? Es una relación que se fija entre una persona, que es la persona física, o sea, el ser humano, ¿verdad? El trabajador, ¿no? Y que lo hace con otra persona, que puede ser tanto una persona física como una empresa, para prestar un trabajo personal y subordinado. Entonces, ¿qué significa eso? Que el trabajo lo presto personalmente yo, ¿no? El trabajador con sus dos manitas, con su intelecto, con lo que se requiera de su persona para prestar el trabajo, a nivel personal es que lo va a prestar y que no puede de repente delegarlo a alguien o tener a otra persona contratada que lo ayude a prestar el trabajo, ¿no? Se requiere personalmente a ese individuo, por una parte, y subordinado por la otra significa que va a estar 100% bajo la dirección de la organización. O sea, que la organización le va a decir qué hacer, cómo hacer, cuándo hacerlo, ¿no? Que también es un poquito lo que ocurre con el voluntariado y por eso hace falta siempre pues dejar muy claro cuando un voluntariado es un voluntariado y no una relación de trabajo. Entonces, eh, es muy importante también tener en cuenta que para una relación de trabajo, la ley nos indica que es irrelevante el nivel de preparación técnica, ¿no? Eso también es importante. Si tú decidiste contratar a esta persona como un empleado, para que haga tal o cual actividad, pues su preparación técnica es totalmente irrelevante porque así la contrataste y es tu empleado independientemente de que no tenga
una preparación técnica específica que debiste haberle pedido para la posición para la cual la contratas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos principales que lo van a distinguir? Entonces, como veníamos viendo, el tema personal, ¿no? Cuando prestamos un servicio o contratamos la prestación de un servicio, por ejemplo, contratamos a un carpintero para que nos haga unos muebles o un escenario que necesitamos para un evento, el carpintero puede hacerlo él o perfectamente puede tener una plantilla de carpinteros que lo ayudan, o sea, puede tener un equipo que hace el trabajo y sin embargo sigue siendo una prestación de servicios, ¿no? Cuando es el empleado tiene que ser únicamente esa persona a la que estamos contratando la que nos presta el servicio de forma personal. Entonces esa es la primera distinción. La segunda distinción es, como les venía comentando, la subordinación. En la relación de trabajo, nosotros vamos a dirigir cada una de las acciones que hace esta persona, este colaborador, y por lo tanto es un trabajo totalmente subordinado a lo que indica la organización, mientras que en un servicio no lo es. Yo no le voy a indicar, yo le puedo indicar al carpintero cómo quiero el mueble o cómo quiero el escenario, pero yo no le voy a decir a él cómo hacer su trabajo, ¿no? Él es un profesional y él sabe cómo trabajar la madera, él sabe cómo hacer lo que yo le encomendé, el servicio que yo le pedí, y lo va a desarrollar con sus propias habilidades y con sus propios conocimientos sin que nosotros como organización le estemos dirigiendo lo que hace. Entonces, esa es la distinción en temas de subordinación, ¿no? Es muy importante que cuando contratemos servicios tengamos claros que si incurrimos en dictarles absolutamente todo lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer y en supervisarles absolutamente todo lo que hacen, pues estamos caminando una fina línea en la que esa persona podría decir, yo soy su empleado, no su prestador de servicio, y pues entonces la organización tendría responsabilidad laboral respecto a esa persona, ¿no? La siguiente distinción es tal cual lo que les venía comentando, pues que un trabajador no tiene por qué tener ninguna preparación técnica específica para que sea considerado trabajador, mientras que en la prestación de servicios profesionales sí, ¿no? El carpintero tiene que ser carpintero. Yo no contrato a cualquier persona como carpintero, yo contrato a un carpintero como carpintero, ¿no? Igual a un abogado, etcétera. Entonces, esa es una distinción también importante en materia de si es un prestador de servicios o un trabajador. Y por último, normalmente cuando estamos hablando de un trabajador, el patrón es el que coloca o le entrega las herramientas de trabajo. Por ejemplo, mi Visa me dio la computadora con la que yo trabajo, me dio esta diadema para utilizar en mis conferencias. Visa me da las herramientas para que yo pueda trabajar para Visa, ¿no? Mientras que a un carpintero, pues yo de repente puede haber dentro del contrato que yo le voy a proveer ciertas cosas. Por ejemplo, de repente podemos ponernos de acuerdo que yo voy a poner la madera y él va a hacer el trabajo. Pero la cosa se convierte un poquito en gris si yo le pongo la madera, le pongo las herramientas, le pongo el sitio, le pago la electricidad y le pongo todo lo que él necesita y solamente lo único que él tiene que traer es su presencia. Ahí ya las herramientas de trabajo las estoy poniendo yo, no las está poniendo él. Entonces ahí es donde empezamos a caminar pues esa fina línea entre asumir riesgos laborales, ¿no? Y por eso es importante que cuando contratemos servicios, los contratemos de una persona o una entidad que tenga las herramientas para prestárnoslo, ¿no? Que no requiera que nosotros le demos todas las herramientas, aunque alguna de esas herramientas podríamos dárselas y eso es válido. A ver, estoy viendo aquí una pregunta. Perdón, el contrato de voluntariado, esa la vamos a dejar para el final, ¿ok? Y la siguiente también tiene que ver con voluntariado, la vamos a dejar para el final, ¿ok? Em, por último, les quería hablar un poquito. Hubo una reforma laboral recientemente que hizo mucho ruido, que prohibió el outsourcing de personal, ¿no? Y quería un poquito hablarles de esta reforma y pues, cómo confluye con todo este tema que tiene que ver con la contratación de servicios, ¿no? La reforma fue dictada recientemente, si no me equivoco, en mayo o en junio, entró en vigencia el 1 de septiembre y básicamente, para hacerles la cosa muy sencilla, esta reforma hizo dos cosas. La primera es que prohibió el outsourcing de personal. Significa que si ustedes como organización necesitan personal, tienen que contratarlo directamente. No pueden ir a una de estas empresas que se encargan de, pues, ellas llevarte tu nómina, entonces ellas contratan a los empleados y te los ponen a tu disposición, ¿no? Los empleados los tienes que tener tú en tu nómina interna. Y lo segundo que hace la empresa es que permite únicamente la subcontratación de servicios especializados. Ahora, ¿cuáles son estos servicios especializados? Lo primero y ojo, esto es un tema muy nuevo y queda por verse cuál es la interpretación que le va a dar el regulador a esta normativa, pero esto es un poco el consenso al que han llegado los abogados, pues expertos en la materia, según su experiencia y según lo que ha podido anunciar las autoridades hasta el momento, ¿no? Lo primero es que tienen que saber que, pues, como un servicio especializado se distingue de un servicio a secas. Cuando
proveedor de servicios, digamos, yo contrato a la empresa de carpintería, me pone a mi disposición empleados propios. O sea, esta empresa de carpintería tiene muchos carpinteros en su nómina y me los manda y me los pone a trabajar 8 horas al día conmigo, ¿no? O sea, están a mi disposición. Ya no están con él, no están en su taller, no están haciendo las cosas, sino que los pone a trabajar conmigo, a prestarme los servicios a mí, de manera, pues, digamos, como exclusiva y los pone bajo mi control, ¿no? Ese es el primer aspecto que distingue como un servicio de un servicio especializado de estos regulados por la reforma. El segundo es que entonces esta empresa que me presta este servicio tendría que tener un registro, ¿verdad? Que es el registro de empresas prestadoras de servicios especializados o REPSE, en donde ellos reciben una autorización para prestar servicios especializados, específicamente los que nos van a prestar, ¿no? Entonces, es muy importante que si estamos contratados servicios especializados, le pidamos a la empresa que nos está prestando los servicios que nos muestre su REPSE. Porque si no, se desencadenan una cantidad de consecuencias negativas que vienen en la ley. Y el tercer rasgo como más importante definitorio de un servicio especializado es que para que podamos entender que es un servicio especializado y no una relación de trabajo, porque pues imagínense, tenemos esas personas disponibles para nosotros 8 horas al día, 5 días a la semana, ¿no? ¿Cuál es el tercer rasgo? Pues esa persona tiene que estar desarrollando unas actividades que no sean esenciales para nuestra organización o que no sean parte de nuestra actividad principal, ¿no? Entonces, si digamos que nuestra organización se encarga de repartir comida en sectores populares, y yo estoy contratando a una empresa de servicios especializados que lo que va a hacer es literalmente repartir comida, entonces probablemente se entienda que ahí estás contratando pues a una empresa no para un servicio especializado, sino para que preste tu propia actividad preponderante, ¿no? La actividad esencial de la empresa o de la organización y por lo tanto una autoridad que revise esta relación va a terminar diciendo, pues esto es una relación de trabajo, esto no es un servicio especializado, ¿no? En cambio, si nosotros nos dedicamos pues a repartir comida, pero tenemos una empresa que nos presta el servicio especializado de em, limpiarnos el sitio, ¿no? Un servicio de limpieza, limpiarnos el sitio donde cocinamos la comida, por ejemplo, esa empresa, pues evidentemente nuestro trabajo o nuestra actividad no es limpiar. Entonces, como nuestra actividad económica no es limpiar, nosotros podríamos contratar a otra empresa, aunque nos ponga personas fijas que estén 8 horas al día con nosotros, podemos contratar a esta otra empresa para la prestación del servicio y que eso no se entienda que es una relación laboral. Solo para pues hacerles dos puntualizaciones más antes de terminar. Es muy importante esta distinción y parece no serlo, pero sí lo es, porque podemos tener consecuencias negativas importantes que van desde multas, ¿no? Si contratamos como servicio especializado algo que no lo es, o si contratamos a una empresa de servicios especializados, pero no está registrada, no tiene su REPSE, nos puede traer multas altísimas y que van hasta los 4,5 millones de pesos, si no me equivoco. Y también puede tener otro tipo de consecuencias negativas, como que, por ejemplo, si esta empresa pues nos factura sus servicios, podría el IVA no ser acreditable y podría el gasto no ser deducible de impuestos sobre la renta. Y esto pues generaría consecuencias económicas importantes para la organización. Entonces es importante que esto pues estemos ojo a visor con estas cosas y que cuando hagamos la contratación de servicios especializados la hagamos de la manera correcta, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. A ver, aquí veo unas en el chat. Dice, ¿los comedores industriales no caen en el tema de REPSE? Sí, los comedores industriales caen en el tema de REPSE. Evidentemente, una organización no sé, o sea, entiendo que la pregunta del comedor industrial es el comedor, el servicio de comedor dentro de la organización, ¿no? Eso es lo que quieren decir. José Guadalupe Amaro. Ok, sí, evidentemente la organización no se dedica a tener comedores, ¿no? La organización hace otras cosas y tiene un comedor. El prestador de servicio de comedores 100% es un prestador de servicios especializados, sin lugar a duda, y como tal debería de tener REPSE. Y el contrato debería cumplir con las condiciones que la reforma exige. La reforma tiene ciertas cosas que debe cumplir el contrato y 100% es algo, o sea, estás en lo cierto, sí tiene que cumplir con REPSE. A ver, ¿cuáles serían los tipos de servicios que se podrían asimilar a salarios? Pues va a depender, ¿no? Y creo que un poco lo que les venía comentando es que estos servicios sean servicios, por ejemplo, que también presten
empleados que sí tiene la organización, ¿no? Entonces, si la organización, digamos, voy a decir algo muy sencillo, pero si la organización tiene una recepcionista y es empleada y está en nómina, y de repente se da cuenta que necesita una segunda recepcionista y esa recepcionista la contrata como prestador de servicios y no la contrata como empleado, pues está prestando el mismo servicio que presta la recepcionista que se sienta al lado de ella, ¿no? O que se sienta ahí en otro horario distinto. Entonces, evidentemente, pues es muy patente que esta otra persona pues está prestando un servicio que debería estar prestando como empleado, no como prestador de servicios, y ahí ya pues su remuneración se asimila al salario y en ese sentido podrían perfectamente reclamarles como si fueran patronos, ¿no? No sé si queda alguna otra pregunta. A ver. No, yo no veo más preguntas. No sé si hay alguna pregunta en Facebook. Hola, Hola, sí. hola. Una preguntita. Si una fundación está recibiendo una asesoría y esa asesoría no la están cobrando, obviamente nosotros estamos pagando ese servicio, pero debe de presentar el asesor el registro del REPSER o no, No, solamente presenta su factura ya o eso es otra cosa. no debería, salvo que tú me digas que la asesoría, el asesor lo tiene sentado en tus oficinas 8 horas al día prestándote la asesoría. Ahí sí. No, él está en sus oficinas y todo viene una vez a la semana y dice, ah, pues esto se va a hacer, se va a trabajar a su oficina y nos sigue asesorando. Claro. Pero esa asesoría entonces no es una prestación de servicios que caiga en el REPSEP. Yo creería que no, salvo que igual esté 8 horas al día dedicado a ti y ustedes le dirijan todo lo que hace y le den las herramientas de trabajo, yo pensaría que no. Pensaría que no es No. necesario. Ok, muchas gracias. De nada. Buenos días. Una Buenos días. pregunta. Entonces, ¿el REPSE solamente aplica cuando tu proveedor trabaja todo el día contigo? O sea, por ejemplo, si yo contrato a alguien para que me cheque mi instalación eléctrica, ¿le tengo que pedir el REPSE o no? No, porque es alguien que viene puntualmente a hacer algo por ti. Digamos que quizás no, el elemento no tiene que ser necesariamente las 8 horas del día, pero eh, traten de pensar, si ustedes fuesen como un externo que se sienta a ver lo que está pasando ahí, pensarían, ese es un empleado de la empresa y tendrían esa duda, ¿no? Y la duda se genera, por ejemplo, creo que el mejor ejemplo es las empresas de servicios de limpieza. Muchas oficinas contratan una empresa de servicios de limpieza que viene, pone a sus propios empleados, la empresa de servicios de limpieza tiene sus empleados en nómina, te los envía y esos empleados van a tu oficina, de repente van 8 horas o de repente van 4, de repente van 3, ¿no? Pero van para allá todos los días, te limpian tu oficina, te prestan un servicio fijo y muchas veces pues la empresa compra o la organización compra los productos de limpieza y todo, ¿no? Les da muchas herramientas para trabajar. Tú pensarías, bueno, esta empresa, estos empleados, o sea, o estas personas que limpian, ¿son empleados de la empresa? ¿Son de un prestador de servicio? ¿No? Si ustedes fuesen como un observador que no tiene ni idea de qué pasa allá atrás en contrato. Esos son el tipo de relaciones que pues como que deberían de generarles curiosidad y dispararles a ustedes pues este pensamiento crítico ok, necesito o no necesito pedirle el REPS a esta empresa, ¿no? Y en la característica que va a ser definitoria para decidir que esta persona no tiene por qué ser un empleado y puede ser un prestador de servicio es que la actividad que presta esta persona para nosotros no forme parte de nuestra actividad principal. Entonces, si nosotros como organización nos dedicamos a algo, este prestador de servicio no puede estar prestándonos el servicio de ese algo. Puede estar prestando servicios conexos, pero no el de ese algo, ¿no? Entonces, un poquito el ejemplo que estamos poniendo con el comedor, los comedores industriales. Yo necesito un comedor y de repente voy a tener ahí personas muchas horas al día que van a prestarme este servicio de atender el comedor, de hacer la comida, ¿no? De todas estas cosas, y yo les voy a pagar, de repente son las mismas personas todos los días, entonces podrían parecer mis empleados, vienen todos los días a mi organización, entran, hasta a veces les tocan un carnet para que puedan entrar, etcétera, ¿no? Y están en mis instalaciones y yo les digo que cocinar quizás, no lo sé, ¿no? Entonces podría parecer que son mis empleados, pero pues no lo son porque la actividad que ellos desarrollan para mí no forma parte de mi actividad principal. Yo no me dedico a comedores. Entonces, como que esos son como los puntos, ¿no? Si alguien te viene a chequear una instalación, pues tú no te dedicas a poner instalaciones, ¿no? Ahora, si tú me dices que la organización se encarga de hacer instalaciones eléctricas en comunidades pobres, entonces esta empresa lo que hace es chequear instalaciones, bueno, eh, creo que ahí sí no, quizás estamos ya entrando pues en el punto gris de esta empresa no nos está prestando servicios, nos está prestando empleados y en ese sentido pues estamos haciendo las cosas mal, ¿no?
No sé si Gracias. con eso quedó claro. Sí, te quedó más claro. Muchas gracias. De nada. Monse, no sé si había más preguntas. Sí, bueno, en el tema del contrato de donativo, por aquí nos pusieron, si un donante no cumple con el pago ofrecido en el contrato de donación y usó el logo y nombre de la asociación, ¿se debe demandarlo o qué procede? Habrá que ver qué dice el contrato en cuanto al uso del logo, ¿no? Si se le había autorizado o no el uso del mismo, pero definitivamente sí habría que revisar el contrato, pero definitivamente ese es el objetivo de contar con un contrato, es justamente cuando hay un cumplimiento de obligación que tú puedas demandar el cumplimiento de la misma, correcto. Ok, ahora, en temas del contrato por voluntariado, aquí nos preguntan si habría alguna condición o cláusula por agregar en el caso de contratos de servicio pro bono. En el voluntariado, no, yo diría que aplican los mismos principios que hablamos. Entiendo servicio pro bono como asesoría legal gratuita, ¿correcto? Sí, por ahí no sé si Apolo quieras abrir tu micrófono y profundizar un poquito en tu pregunta, lo puedes hacer ahorita. Gracias. Sí, me refería a algunos profesionales que prestan servicios como especializados, por ejemplo, un médico o un nutriólogo, Correcto, pues ok. que esto lo hacen de forma gratuita y también, por supuesto, un abogado y eso lo hacen de forma gratuita para una organización. Sí, entraríamos entonces en esa, sería una combinación entre las distinciones de lo que te habló Ani por el servicio, porque esos serían contratos de prestación de servicios profesionales, en contraposición al contrato voluntario. Entonces entraríamos justo a hacer esa distinción de no vas a recibir una remuneración por la prestación de servicio que me vas a realizar o prestar, sino que tú de forma gratuita estás colaborando con la asociación para la realización de ese fin común que tenemos establecido como parte de la actividad que estamos realizando. No, y otra vez tener mucho cuidado con el tema de si hay algún tema de reembolso de gastos, que no se entienda como una compensación por la prestación de servicios, sino que simple y sencillamente el médico, el nutriólogo se tuvo que trasladar a algún lugar, entonces le tuvo que pagar los viáticos, ese tipo de cosas, pero no le estoy pagando por la prestación de sus servicios. Él voluntariamente está, ¿cómo se llama?, acudiendo a realizar la actividad y como tal está recibiendo elementos materiales o en especie por parte de la asociación para realizar ese fin específico, pero no le estoy pagando por ser doctor o por ser nutriólogo para que le preste el servicio ya sea a la asociación misma o a terceros. Pero sí, aplicarían los mismos principios. La pregunta inicial es, ¿aplicarían los mismos principios de lo que platicamos al inicio de lo que es el contrato de voluntario? Muchas gracias. Gracias. Digo, Gracias, Ani, Apolo. no sé, perdón, es que Ani, nada más para ir para la parte de la prestación de servicios profesionales, si habría alguna. Nada, Sí. perdón. No te preocupes. Para el contrato de voluntariado, es necesario que haya un máximo de horas para que no se malinterprete como una relación laboral o simplemente se indica en el convenio que la relación de retribución monetaria puede estar prestando sus servicios ya sean 3, 4, 8 horas al día. Ok, de entrada yo eliminaré la palabra retribución monetaria. No le estoy retribuyendo monetariamente absolutamente nada. Le estoy, en todo caso, dando elementos o recursos para que pueda prestar el servicio que está llevando a cabo. Delimitar claramente, la jornada laboral tiene 8 horas. Si de repente yo tengo un contrato de voluntario donde le estoy asignando 8 horas por tiempo indeterminado, y me estoy comprometiendo a cubrir ciertos gastos sin establecer claramente cuál es el fin, entonces sí ya estoy entrando en un tema de simulación. Ese ya puede ser no considerado por la autoridad o por el juez como un contrato de voluntariado, sino que realmente estoy queriendo evadir la responsabilidad laboral, creando un contrato voluntario que en realidad es un contrato laboral, ¿no? Ahí es donde tenemos que entrar con los puntos finos en entender cuál es la relación o qué le estoy pidiendo al voluntario que haga y en eso sí
Si tiene pico, camina como pato y hace cuac, es pato, ¿no? Aunque le ponga contrato de voluntario, y eso te va a meter en un problema con la legislación laboral. Si son 8 horas, coinciden por alguna razón con la jornada laboral, no importa, ¿no? Es decir, va a estar esta persona dedicada durante 8 horas, durante un tiempo determinado para un fin específico que está alineado con la finalidad o el objeto, la actividad principal que realiza la asociación, y no le estoy retribuyendo monetariamente, sino que nada más le estoy dando recursos necesarios y lo estoy capacitando para que preste ese servicio, ahí voy a estar más del lado del voluntariado y vamos a estar protegidos en ese sentido. ¿Contesté la pregunta? Perfecto. No sé, a ver si ahorita Jocelyn nos confirma si quedó como resuelta. Ah, dice que sí, que muchísimas gracias. Y por aquí veo una pregunta igual ya como la última que ubico en temas de voluntariado. Paloma nos pregunta si conviene aplicar a la prestación de jóvenes construyendo. No sé si quieras apoyarnos, Paloma, como a profundizar en tu pregunta. Si gustas, puedes abrir tu micrófono ahora. Hola, muchísimo gusto, mil gracias por su tiempo. Sí, mi duda era que si al ser asociación civil nos podríamos dar a la tarea de conseguir justamente lo que da el gobierno, lo de jóvenes construyendo. ¿Es posible, es viable o eso es estar incumpliendo en algo como asociación civil? Soy 100% franco en esto. He escuchado del programa Jóvenes Construyendo, pero no sé si una asociación civil pueda afiliar a alguien en ese programa sin cumplir, y desconozco cuáles son los requisitos para la participación en ese programa, pero digo, te puedo ayudar con el equipo sé que nuestras áreas de comunicación corporativa y relación con gobierno en algún momento estuvieron algunas cosas. Déjales pregunto, y si me pasan tus datos, regreso contigo con esa respuesta. No conozco a profundidad el programa, entonces no quisiera contestarlo. Muchas gracias. Ok, y bueno, ya las últimas dos preguntas que tengo, nada más como para dar el cierre ya final, sería acá en Facebook nos preguntan que si en el contrato de servicios personales se tiene que mencionar una cláusula de beneficiario. No sé si te queda claro, No, no me Denis. queda claro. Entonces, por ¿Beneficiario en favor, qué ahí, sentido? Sí. sí, justo. Entonces, no sé si ahorita, Aurora, nos ayudas a esclarecer un poquito más tu pregunta en el chat. Y mientras tanto, aquí nos pregunta Anaí si contratar un servicio es diferente a si necesitas que una persona física te preste tu servicio profesional. Si esto es cierto. No, realmente no lo es. O sea, en el fondo no lo es. ¿Qué es lo que cambia? Pues como va a cambiar de cualquier contrato a cualquier contrato de servicio, es las especificidades de lo que estamos contratando, ¿no? Pero desde un punto de vista estrictamente legal, no debería haber diferencia entre si estoy contratando un servicio como el servicio de Internet o estoy contratando a una persona física que me venga a prestar un servicio, ¿no? A nivel contractual y legal no debería haber diferencia. Evidentemente, corremos menos riesgos bajo el primero, ¿no? El contrato de servicio de Internet, pues obviamente no es mi empleado del servicio de Internet. Cuando estoy contratando a una persona para que me preste un servicio profesional, pues ahí es donde tenemos que ser más cuidadosos en cómo lo planteamos y qué es lo que estamos contratando para evitar riesgos laborales. Pero desde el punto de vista estrictamente legal no debería ser diferente. En realidad, la diferencia entre el servicio profesional y contrataciones generales, la responsabilidad va más del lado de la persona que está prestando el servicio, ¿no? Es decir, en el servicio profesional tú contratas a la persona por lo que es, ¿no? Y en ese sentido, si esa persona no es lo que te dice ser, es un doctor que dice que no es doctor, entonces, o no tiene las credenciales para lo cual se te contrató, está incurriendo en una responsabilidad adicional esa persona. Ok. Ya acá la pregunta que nos hacían en temas de los beneficiarios nos ponen que, bueno, está un poquito confundida porque ella tiene entendido que en el contrato de personal, ya sea, llámese empleados, se debe especificar sus beneficiarios, no sé si quiso decir beneficios.
No, o sea, no sé exactamente, me imagino que puede ser en caso de un accidente o Sí, algo. yo creo que tiene que ver más con el tema del seguro. Sí, del seguro y los accidentes a nivel personal, pero no, en el de servicios no hay por qué especificar esas cosas porque tal cual porque no son empleados, ¿no? Ese sería un tema específico para empleados que no corresponden los contratos de prestación de servicios. Ok, perfecto. Pues entonces en este sentido ya serían, son las últimas preguntas que tenemos hasta el momento. Eh, Creo que por nuestra parte sería todo. Si por ahí quedó alguna duda adicional o quieren tener contacto directamente con nuestros ponentes y Visa en general, pues ahorita me gustaría cederle la palabra a Ivette Montero por de parte del equipo del Centro Mexicano Pro Bono para que nos explique cómo acercarnos a ellos y poder recibir este apoyo gratuito que ellos ofrecen. Bienvenida, Ivette, qué gusto saludarte. Muchas gracias. Primero que nada, pues agradecer muchísimo a los ponentes, al Grupo Legal de Visa, por esta exposición y por su apoyo pro bono en esta capacitación, que es sumamente relevante para poder pues fortalecer la legalidad de nuestros procesos en las organizaciones de la sociedad civil. Es sumamente importante y llevar un poco de conocimiento legal justamente a las organizaciones. Centro Mexicano Pro Bono es un clearinghouse o es un puente entre quien tiene necesidad de ayuda legal y abogados que están dispuestos a ayudar, ya sea en capacitación o asesoría legal directa. Entonces, cualquier duda específica o asesoría que requieran para sus contratos, con todo gusto, por aquí Aremi nos va a poner en el chat nuestra página de internet. Nosotros con mucho gusto podemos canalizarlos con los abogados que estén, además de sumamente capacitados y voluntariados, ¿no? A hacer este trabajo, que estén disponibles en ese momento. Entonces, con todo gusto estamos justo para apoyar a las organizaciones de la sociedad civil para que puedan seguir operando de forma adecuada y desde este marco de la legalidad. Entonces, muchísimas gracias a todos los abogados que hoy nos dieron esta capacitación. Les agradezco muchísimo, así como a la red de fundaciones, por esta gran alianza que tenemos en estas capacitaciones. Muchas gracias. Al contrario, Ivette, muchísimas gracias a ustedes, como mencionas, por esta enorme alianza y pues por poder implementar este nuevo tema para las organizaciones de la red. Y agradecerle sobre todo en nombre de Jessica Pons, quien es quien lidera la red de asociaciones, y pues agradecerle también principalmente a nuestros ponentes del día de hoy, Marco, Ani y pues Carlos, muchísimas gracias por todo lo que nos compartieron en esta sesión. No sé si quieran compartirnos algunas palabras de conclusión y de cierre ya para dar las instrucciones finales a nuestros participantes. Y finalmente, muchas gracias. Nada más para agradecerles de nuevo la oportunidad. Como comentamos al principio, estamos encantados de participar, apoyar y en todo lo que podemos, así lo seguiremos haciendo. Muchas gracias por su atención a todos. Perfecto. Gracias, Ivette, muchísimas gracias, Carlos, y nuevamente gracias, Marco y Ani, por su apoyo, y pues gracias a cada uno de los participantes que se conectaron tanto en Webex como en Facebook. Recuerden que esta sesión queda grabada, entonces pueden consultar cualquier detalle o duda que se les haya quedado a través de la página de la red. Ahorita se las compartimos en el chat. Y también pueden consultarla en nuestra sección de videos de nuestro canal de Facebook. En temas de su constancia y de asistencia, ahorita les voy a compartir un enlace en el chat para que nos llenen un pequeño formulario con sus datos, tanto el nombre que llevará la constancia como el correo electrónico a donde se las haremos llegar. Sí les pedimos que revisen muy bien sus datos para que no tengamos ningún error, tanto en el nombre de la constancia como el correo a donde se las enviamos, porque pues luego nos pasa que se nos rebotan los correos por alguna letra de más o algún signo erróneo que hayamos puesto o no hayamos puesto en la dirección. Entonces les comparto el enlace en este momento y también ahí les pedimos que nos indiquen si requieren la presentación o no, ya gracias a la autorización que nos dieron por parte del equipo de Visa y se las haremos llegar, si no también la pueden consultar en la plataforma de la red, ahí también se las vamos a estar compartiendo. Así que nuevamente muchas gracias a todos y todas, pasen excelente día y pues nos vemos para futuras capacitaciones con nuestros aliados y el equipo de la red. Bonito día a todos.
Gracias.